agrupamientos con restricciones usando algoritmos evolutivos. El doctor Alejandro Rosales obtuvo el doctorado en Ciencias Computacionales por el INAO en el 2016. Desde el 2020 está adscrito al Centro de Investigación en Matemáticas, donde es investigador asociado C. Su tesis doctoral ha sido galardonada por la NIE y la SNIE en el 2016. Desde el 2017 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1, así como a la Academia Mexicana de Computación. Sus principales intereses de investigación se centran en la aplicación de algoritmos evolutivos para resolver problemas de aprendizaje. Y por favor, doctor Alejandro Rosales, si nos puede presentar su trabajo, por favor. Doctor Alejandro Rosales. Alejandro, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Y compartir tu... Ok. Sí. Y bueno, Sí, nada más, doctor Alejandro, si puede compartir su pantalla y prender su cámara. Ya está. Sí, muchas gracias. Adelante, tiene 40 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. Buen día. Antes que todo, bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar en el 8º Seminario Nacional de Aprendizaje de Inteligencia Computacional. Bueno, para mí es un gusto estar aquí, bueno, compartir esta charla, como ya se dijo, titulada Resolviendo el problema de agrupamiento con restricciones usando algoritmos evolutivos. El contenido de la charla es el siguiente. Bueno, primero vamos a dar una breve introducción, explicar brevemente en qué consiste el problema de agrupamiento con restricciones y un poco conceptos básicos de optimización multiobjetivo. Después vamos a platicar un poco sobre un trabajo que se realizó en esta dirección donde se usa algoritmos evolutivos multiobjetivo para resolver el problema de agrupamiento con restricciones. Bueno, vamos a hablar sobre los resultados, los experimentos y resultados que se obtuvieron y bueno, vamos a cerrar con las conclusiones y algunas líneas de trabajo futuro. Bueno, vamos a comenzar hablando del problema de agrupamiento tradicional. En el problema de agrupamiento tradicional, pues nosotros tenemos un conjunto de instancias que están caracterizadas básicamente por un conjunto de características, valga la redundancia. Imaginemos que aquí tenemos las instancias X0, X1, X2, hasta X5 y cada una está descrita por dos características. En el problema de agrupamiento tradicional, pues básicamente lo que nosotros queremos hacer es agrupar las instancias que sean más similares entre sí, que ellas queden en un mismo grupo y que las instancias con las que sean más disimilares queden en otro grupo, básicamente. Eso es lo que queremos hacer de manera tradicional. Este problema de agrupamiento pues pertenece a la familia de aprendizaje no supervisado en el sentido que nosotros no tenemos, para cada ejemplo no tenemos o no conocemos cuál es su salida. Y a través de un algoritmo pues queremos encontrar la estructura o los patrones subyacentes que nos van a permitir básicamente agrupar los ejemplos más similares entre sí. Y para ello, bueno, se han propuesto diferentes algoritmos para hacer ellos, quizás los más populares, el algoritmo del K-means o el de los mapas autoorganizados. No obstante, en algunos problemas nosotros podemos tener algún cierto tipo de información parcial. Esta información parcial puede darse de diversas maneras. Por ejemplo, nosotros podemos tener un subconjunto de datos etiquetados. Imaginemos que tenemos una base de datos de animales y algunas de imágenes de animales podemos tenerlas etiquetadas quizás como gatos o como tigres, por ejemplo. Entonces, algunos ejemplos están etiquetados y a partir de estos ejemplos pues nosotros podemos etiquetar el resto de los ejemplos que no tengamos etiquetados. Otra restricción que podemos tener son las restricciones basadas en distancias, donde nosotros podemos decir, ok, bueno, las instancias más similares entre sí pues van a tener una distancia máxima determinada, o las instancias que sean disimilares pues van a tener una distancia mínima determinada. Son restricciones de distancias que se pueden imponer en el problema. Otra tipo de restricciones que nosotros podemos tener son las restricciones a nivel de características, en donde, por ejemplo, nosotros podemos decir, si nosotros tenemos nuestra base de datos de animales, pues yo quiero que me pongas en el mismo grupo todos los animales que tengan 4 patas.
Entonces, esa es una restricción del tipo de característica. Y otra restricción que podemos tener, pues son las restricciones a nivel de instancias en las cuales nosotros no conocemos la salida o sea, la salida de los ejemplos, pero tenemos cierta información de que ciertos ejemplos pueden estar relacionados o no relacionados. Imaginemos que nosotros podemos tener en nuestra base de datos de imágenes de animales, podemos decir que los gatos y los tigres tienen que estar en un mismo grupo. Y los gatos y las víboras pueden estar en diferentes grupos, ¿no? Entonces son informaciones parciales que nosotros podemos tener y que nosotros podemos incorporar básicamente a nuestro problema para tratar de generar los modelos, aprender los modelos. Y en general, pues bueno, esto vamos a constituir que son diferentes tipos de clases de familias de aprendizaje semisupervisado. Cuando hablamos del problema de agrupamiento con restricciones, pues básicamente este es un tipo de problemas de aprendizaje semisupervisado en el cual vamos a incorporar restricciones de tipo de nivel de instancias. Estas restricciones que vamos a encontrar de nivel de instancia, bueno, como ya más o menos esbozamos, pueden ser de dos tipos. Las restricciones de tipo Moslink, es decir, restricciones en las que nos dicen que dos ejemplos tienen que estar en el mismo grupo, dos ejemplos están conectados. Y restricciones de Cannon Links, que básicamente es estos dos ejemplos no pueden estar en el mismo grupo, sino que pertenecen a diferentes grupos. Imaginemos que aquí tenemos pues un problema de agrupamiento con restricciones, tenemos nuestras instancias y por ejemplo acá tenemos en este caso estas restricciones del tipo Moslink que nos dice que básicamente X1 y X0 tienen que estar en el mismo grupo y X0 y X2 tienen que estar en el mismo grupo y caso similar ocurre aquí con X4, X5 y X3. Y tenemos una restricción del tipo Cannon Links en la que básicamente nos va a decir que X1 y X4 no pueden pertenecer al mismo grupo. Entonces, estas son las restricciones. Nosotros podemos tener esta información parcial y esta de restricciones y estas restricciones las podemos incorporar dentro del algoritmo de agrupamiento para tratar de crear los grupos, básicamente, y obviamente que los grupos que generemos esperamos que satisfagan este conjunto de restricciones. Pues bien, en general el problema lo resolvimos o lo enfocamos básicamente como un problema de optimización multiobjetivo. En el problema de optimización multiobjetivo se caracteriza porque nosotros tenemos en general dos o más funciones objetivos que queremos optimizar de manera simultánea y estas funciones objetivos se dicen que están en conflicto entre sí. Esto quiere decir que si nosotros mejoramos un objetivo, pues vamos a empeorar otro objetivo. Entonces, la idea de la optimización multiobjetivo es encontrar pues, las mejores soluciones que satisfagan ese compromiso, las que vamos a denominar soluciones no dominadas. Por ejemplo, en este caso, bueno, una solución no dominada, pues la vamos a definir aquella donde nosotros prácticamente tenemos una solución en que no podemos mejorar uno sin empeorar el otro. Imaginemos, por ejemplo, que aquí tenemos dos soluciones, acá nuestra solución roja y nuestra solución gris. En este caso, si nosotros queremos minimizar nuestro objetivo 1 y nuestro objetivo 2, pues aquí veríamos que la solución roja es mejor que la solución gris porque es mejor tanto en el objetivo 1 como en el objetivo 2. Pero si comparamos estas dos soluciones rojas que tenemos acá, pues vamos a ver que no se puede decir que una domina a la otra. ¿Por qué? Porque esta solución es mejor que esta en el objetivo 1, perdón, en el objetivo 2, pero es peor en el objetivo 1. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar es eso. Vamos a tratar de encontrar todas estas soluciones en las que no sea posible mejorar un objetivo sin empeorar algún otro. Bien, entonces acá se muestra pues básicamente el esquema, bueno, el diagrama de flujo del método propuesto basado en optimización multiobjetivo para resolver el problema de agrupamiento con restricciones. En general, pues bueno, como vamos a tener una etapa de inicialización que como pues, todos los algoritmos evolutivos en general, vamos a inicializar una población de soluciones potenciales de manera aleatoria. Y bueno, aquí es donde va a entrar pues básicamente nuestro proceso iterativo, toda la evolución que vamos a hacer. Primero pues vamos a verificar que mientras nuestra condición de parada no se cumpla, pues vamos a estar repitiendo este proceso.
¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a verificar si nosotros tenemos algunos elementos dentro de una población externa, una población de élite que vamos a definir o no. En caso de que no, bueno, pues simplemente vamos a definir simplemente si vamos a aplicar una cruza elitista o una cruza, digamos, normal, y esta determinación se va a hacer con una cierta probabilidad que se va a dar. Dependiendo, bueno, de la probabilidad, pues nos va a decir básicamente cómo vamos a hacer la selección de los padres. Si vamos a hacer la selección de los padres a partir de la población que nosotros tengamos o combinando con nuestra población élite que tengamos ahí. Y una vez que hayamos hecho la selección de los padres, pues vamos a aplicar un operador de cruza uniforme, una mutación uniforme y, bueno, vamos a actualizar nuestras soluciones. En caso de que tuviéramos algunos elementos en nuestra población de élite, pues simplemente vamos a encontrar las soluciones no dominadas y sobre ellas pues vamos a hacer una solución sobre estas soluciones dominadas de las élites y vamos a aplicar una búsqueda local y vamos a actualizar nuestra población externa. Y todo este proceso lo vamos a estar repitiendo de manera iterativa hasta que alguna condición de parada se cumpla. Bueno, a grandes rasgos, así es como vamos a enfocar el modelo evolutivo para resolver el problema de agrupamiento con restricciones. Ahora bien, para modelar este problema y ya poderlo trabajar directamente o manejarlo con el algoritmo evolutivo, pues necesitamos de alguna manera cómo codificar las posibles soluciones dentro de forma de cromosomas, cómo van a estar representados nuestros individuos. Para ello, pues básicamente lo que adoptamos es que cada instancia que nosotros tengamos dentro de nuestro conjunto de datos, cada ejemplo, va a representar una variable de nuestro individuo. Y básicamente cada variable pues va a poder tomar un valor entre 1 y k, donde k va a ser un parámetro que se va a definir como el número de grupos que nosotros deseamos construir, y dependiendo básicamente del valor que tome, pues van a ser los elementos que van a formar el mismo grupo. Es decir, todos los que tengan el mismo valor van a formar un grupo. Por ejemplo, acá tenemos, digamos, 6 instancias, x0, x5, entonces nuestro individuo estaría formado por 6 variables y cada variable puede tomar en este caso 2 valores, R o G. De todas las variables que tengan el valor de R van a formar un grupo, mientras que todas las variables que tengan en este caso el valor de G van a formar el otro grupo. De esa manera es como nosotros hacemos la codificación de o cómo representamos las soluciones en nuestro problema y cómo las va a manejar el algoritmo evolutivo. Ahora, para hacer la cruza, bueno, les mencionaba que nosotros aplicábamos ahí una determinada probabilidad, decíamos si íbamos a hacer una cruza elitista o no. En este caso, en caso de que, digamos, no vamos a hacer una cruza elitista, pues la operación de cruza normal es simplemente de nuestra población que nosotros tenemos, vamos a seleccionar dos individuos dentro de la población que estamos trabajando. Y estos dos individuos obviamente lo vamos a seleccionar dentro de un vecindario que nosotros tengamos definidos. Que este vecindario pues va a estar definido por la distancia que existe, bueno, por unos vectores de peso que van a contener en este caso nuestro algoritmo evolutivo. Entonces, nosotros vamos a definir acá un vecindario y a partir de ese vecindario nosotros vamos a escoger dos soluciones que van a entrar a la parte de la operación de cruza, donde se va a aplicar ya sea la cruza uniforme y la mutación uniforme. Y esto nos va a dar como resultado una solución individuo único. En caso de que la probabilidad básicamente de cruza elitista se cumpliera, pues la cruza va a tener lugar, o la selección de los padres pues va a depender en este caso, de dos poblaciones. Por un lado, nuestra población actual, donde vamos a tomar en cuenta el vecindario que vamos a tener definido básicamente por los vectores de peso asociados a cada instancia. De aquí vamos a seleccionar uno de manera aleatoria y el segundo individuo o el segundo padre que vamos a seleccionar para formar la operación de cruza, pues va a ser seleccionado de una población externa que nosotros vamos a tener, donde vamos a ir guardando pues todas las soluciones no dominadas que vayamos encontrando hasta ese momento. Entonces, uno va a venir de la población actual y uno va a venir de nuestra población externa. Y de esa manera, pues bueno, vamos a aplicar de manera similar las operaciones de cruza y mutación para cada uno de esos hijos.
Ahora, ¿cómo dijimos que nosotros íbamos a tener, pues básicamente una población elitista? Para ello nosotros pues vamos a formar una población externa, vamos a tener una población externa y nosotros de ahí podemos generar una serie de elitistas. Para hacer esta población, para generar estos o seleccionar esos individuos elitistas, también nosotros pues también los vamos a seleccionar de nuestra población actual. Para ello pues simplemente nosotros vamos a tener una población, cada individuo va a estar asociado con un índice de dominancia que lo vamos a denominar, o denominar básicamente, y este índice de dominancia básicamente nos va a representar cuántos individuos dominan a nuestro individuo actual. Obviamente, entre más alto sea este índice, quiere decir que existen más individuos que lo dominan y por tanto esa solución pues es menos deseable, ¿no? Entre menor sea ese índice, pues bueno, quiere decir que pues básicamente un índice de 0 quiere decir que nadie lo domina y sería una solución mejor. Entonces nosotros vamos a rankear nuestra población y de aquí pues vamos a tomar una fracción, en este caso de los mejores soluciones, las que tengan el mejor índice de dominación, y esas van a constituir nuestra población de élite. De esta población de élite, pues nosotros vamos a escoger una solución, y esta solución que nosotros escojamos le vamos a aplicar una búsqueda local para tratar de mejorarla. Al final vamos a añadir la solución a nuestra población externa siempre y cuando haya habido una mejora en la búsqueda local. Si no hay una mejora, pues no la añadimos a nuestra población externa. Como funciones objetivo, consideramos pues básicamente 3 funciones objetivo. La primera es la medida de Davis-Boulding, que básicamente lo que nos permite es medir la razón que existe entre la distancia interclúster y la separación que existe entre los clústeres. De esta manera nosotros esperamos tener pues básicamente clústeres más compactos y separados. La medida de conectividad, digamos, ¿no?, que básicamente se relaciona al número de vecinos que nosotros vamos a tener que están en diferentes clústeres. De alguna manera deseamos que, pues, que todos los elementos que estén en un mismo clúster pues estén bien conectados. Y una medida de infactibilidad que básicamente va a medir cuántas restricciones son violadas, es decir, cuántas de las restricciones, ya sea del tipo most-linked o can-not-linked, no se cumplen. Nosotros, pues básicamente lo que vamos a querer es minimizar estas 3 medidas. Y esas lo vamos a utilizar a través de un enfoque de optimización multiobjetivo, donde vamos a buscar pues aquellas soluciones compromiso. Ya para los experimentos, pues consideramos estos conjuntos de datos que son pues bastante populares en el área de minería de datos. Y bueno, aquí tenemos la descripción en cuanto al número de instancias, características, y cabe mencionar que estos problemas o estos conjuntos de datos son problemas de aprendizaje supervisado. Aun cuando en el agrupamiento no se tomaron en cuenta las etiquetas de clase, bueno, el conocer esta información nos sirvió por un lado para validar qué tan perfecto había quedado en este caso el agrupamiento, y por otro lado también para generar o tener información de las restricciones de qué instancias tienen que estar conectadas o no conectadas, estas restricciones del tipo most-linked y can-not-linked. Para cada conjunto de datos, bueno, se tienen diferentes niveles de restricción. En un caso tenemos aquí el 10% de las restricciones, el 15% de las restricciones y el 20% de las restricciones. Y aquí en este caso, esto lo que nos quiere decir que básicamente el 10% de las instancias son seleccionadas para formar las restricciones del tipo most-linked y can-not-linked. Entonces, pues básicamente aquí tenemos en este caso, para cada conjunto de datos, cuántas restricciones del tipo most-linked y can-not-linked vamos a tener. Y estas restricciones son las que prácticamente se van a introducir a nuestro algoritmo evolutivo y las que va a tratar de aprender para resolver el problema de agrupamiento con restricciones. Para hacer la evaluación de la propuesta, pues
En este caso se usó la métrica de ARI, que es una métrica que básicamente lo que nos permite es comparar dos particiones. En este caso, como nosotros tenemos las etiquetas de clase reales, pues simplemente nosotros vamos a comparar qué tan bien quedaron los grupos que se generaron con el algoritmo de agrupamiento con, pues básicamente nuestro ground truth. Y esta métrica pues nos va a arrojar un valores entre -1, que es, básicamente nos va a decir, nos va a indicar un desacuerdo total que existe entre las etiquetas de clase, y un +1 que nos va a indicar pues que existe un macheo perfecto. Y como parte ya para validar los resultados, pues usamos la prueba estadística de la prueba del signo, la prueba bayesiana, para comparar los enfoques. Esta prueba pues nos va a permitir determinar las probabilidades de que un algoritmo pues A sea mejor que un algoritmo B, viceversa, o las probabilidades de que ambos algoritmos tengan un performance equivalente. En las comparaciones, pues consideramos diferentes algoritmos comunes en la literatura. El MOC, que es un enfoque multiobjetivo basado en el algoritmo de PESA-2. Y en este caso, este algoritmo, bueno, optimiza 3 criterios, que es qué tan compacto es el conjunto, qué tan conectado está el conjunto y qué tantas restricciones se violan. En este caso, que es una adaptación del K-means, que lo que hace es incorporar las restricciones en el proceso de aprendizaje del K-means. Esto que, bueno, es basado en vector quantization para hacer el aprendizaje de los grupos y, bueno, incluir las restricciones a través de un error que se tenga. Este es un método que lo que hace es generar el algoritmo, pues básicamente el agrupamiento, considerando el conjunto de datos y el conjunto de restricciones de manera separada, y de ahí trata de hacer un macheo. Y bueno, esta es una versión determinista de este algoritmo. Entonces, estos 5 algoritmos se usaron para comparar el desempeño en este caso, de la propuesta. Aquí presentamos los resultados. En este caso, el MEMOEAD, que es básicamente la propuesta, y aquí tenemos los 5 métodos de referencia. Estos son los resultados para el caso donde existe 10% de ruido. Aquí, pues básicamente tenemos los resultados para cada conjunto de datos, donde aquí representaría el caso ideal, el caso de 1, y en este caso aquí tendríamos el peor caso, que sería el caso -1, cuando existe un desacuerdo total entre los grupos. De aquí podemos observar que en este caso el algoritmo de MOC es bastante competitivo. Bueno, en este caso pues el algoritmo de MOC dio mejores resultados. Aquí pues básicamente se tiene un resultado más o menos similar. Aquí la propuesta, el algoritmo de MOC dio también mejores resultados. Aquí la propuesta ya dio un ligeramente mejor resultado. Aquí también, aunque la propuesta dio un mejor resultado, pues bueno, la diferencia es bastante pequeña. Y bueno, aquí un performance más o menos similar. Y un comportamiento similar se puede observar también en este resto de conjunto de datos, donde aquí tenemos pues un desempeño ligeramente mejor del MOC, aquí de la propuesta. Y bueno, en general lo que podemos ver que de estos resultados es que el algoritmo de MOC fue el más competitivo dentro de los que se compararon cuando se consideró un 10% en el nivel de restricciones. El algoritmo de K-means fue en general el que dio los peores resultados, esa adaptación del K-means para incluir restricciones. Al considerar el 15% del nivel de ruido, bueno, ya vemos que también más o menos todavía sigue existiendo un performance competitivo del MODS. Sin embargo, ya comienza a haber una tendencia más a favor de la propuesta. Bueno, aquí en el caso de IRIS, del conjunto de datos de IRIS, bueno, sí, el MOC tiene mejor desempeño, pero en la mayoría de los restos de datos ya la propuesta, aquí que enmarcado con rojo y verde, pues ya se empieza a ver una clara tendencia en favor del enfoque multiobjetivo propuesto. Y caso similar podemos observar en esta parte de la gráfica. Entonces, bueno, al incrementar el nivel de ruido, pues básicamente el desempeño de la propuesta mejoró, y este comportamiento también se observa
en esta gráfica donde se muestran pues, los resultados con el 20% del nivel de ruido. Ya acá el desempeño de la propuesta pues sigue siendo consistentemente mejor con comparación en este caso con el de MOOC, que fue el más competitivo. Y bueno, esto en general tiende a ser básicamente la propuesta se está viendo beneficiada al incluir más restricciones. De alguna manera, el tener más información sobre el problema, pues le ayuda a generar mejores particiones. Aquí podemos ver, pues, básicamente el desempeño promedio de la propuesta con respecto a los otros algoritmos y, bueno, cómo está la distribución básicamente de los resultados, que tan dispersos están. Aquí, bueno, podemos observar que, pues, básicamente el performance de la propuesta con el de MOOC es ligeramente similar. Y, bueno, aquí en este caso el desempeño del K-means, pues, es el peor con una amplia varianza que se tiene en el caso del 10% de restricciones. En el caso del 15% de restricciones, se observa que el desempeño de la propuesta tiende a mejorar. Bueno, en general, pues, el desempeño de muchas propuestas tiende a mejorar. Bueno, excepción del LCBQ, que queda más o menos similar, pero en general tiende a haber cierta mejora en cuanto al desempeño de muchas de las métricas cuando se incorporan más restricciones. Y cosa con el nivel 20% de ruido, pues todavía hay una mejora mayor en cuanto a muchos de los métodos, a excepción de que tiende a reducir su performance. Bueno, ya para la validación de los resultados, bueno, se usó la prueba de signo bayesiana. Esta prueba de signo bayesiana, pues básicamente lo que nos va a permitir también es generar, digamos, este mapa de calor, esta gráfica de baricentro, donde vamos a definir, pues básicamente cómo está la distribución de la tendencia del performance por cada uno de los algoritmos, ¿no? Aquí tenemos esta tripleta que nos va a representar la región del MMOEAD, esta región que nos va a representar la región del algoritmo de referencia con el que estemos comparando, y esta región que nos va a indicar o nos va a representar la región donde pues básicamente el desempeño de ambos algoritmos es equivalente. De estas gráficas podemos observar que, pues bueno, aquí como podemos observar la tendencia acá en estos tres métodos con respecto con el TB-Close, el MOOC y el RDPM, la tendencia de la distribución, el centro de la masa, pues básicamente se encuentra en la región de la propuesta, indicando una alta probabilidad de que esta propuesta sea sea superior al algoritmo de referencia. De estas dos gráficas, bueno, podemos observar que ya existe un mayor comportamiento ahí básicamente distribuido en ambas regiones, tanto en la región de la propuesta con respecto a la región del método de referencia, pero aquí podemos observar que prácticamente la probabilidad de que ambos métodos lleguen a ser equivalentes tiende a ser nula. Y en comparación con este método, pues incluso aquí podemos observar, a pesar de la distribución, podemos observar que prácticamente el centro de la masa de la distribución se encuentra en favor de la región de la propuesta, del método propuesto. Doctor Alejandro, le quedan 5 minutos, por favor. Sí, ya voy a terminar, gracias. Bueno, como conclusiones, pues básicamente lo que podemos decir lo que observamos es que el problema de agrupamiento con restricciones se vio beneficiado a través de los mecanismos de exploración que se sigue a través de las búsquedas normales con el algoritmo del MMOEAD y de la explotación que se sigue a través de esta cruza elitista que se da. Y esto ayudó a beneficiar y generar buenas soluciones para el problema de agrupamiento con restricciones. En general, también observamos que conforme nosotros incrementamos el número de observaciones, es decir, conforme vamos teniendo más información acerca de cómo deben de estar las instancias, pues la calidad de las soluciones de los grupos que vamos obteniendo va siendo mejor. Y bueno, las pruebas bayesianas pues realmente dieron evidencia del desempeño, pues básicamente del sobresaliente de la propuesta con respecto a métodos del estado del arte. Como trabajos futuros, pues, ¿qué nos queda por hacer? Al momento, pues,
El número de grupos que se quiere generar con la propuesta tiene que ser especificado a priori. Una de las propuestas que van en ese sentido o en esa dirección es, de alguna manera, determinar el número de grupos de manera automática. En la práctica, bueno, ahorita, pues, como se usaron conjuntos de datos que ya eran de clasificación, pues más o menos se sabía o teníamos conocimiento de cuántos grupos debíamos formar para cada conjunto de datos. En la práctica, esto no va a pasar. Entonces, un trabajo que aquí que tenemos que desarrollar es realmente cómo hacer que el número de grupos sea inferido de manera automática, es decir, que no tenga que ser especificado por el usuario. También, cómo nos va a afectar eso, ¿no? El valor de K cuando esa información no esté disponible. Es decir, si nosotros no conocemos la información disponible y vamos a seleccionar de manera automática el grupo de K, ¿cómo nos va a afectar? Nos va a generar muchos grupos, nos va a generar menos grupos de los que debe ser. ¿Cómo nos va a afectar todo ello? Y es otro comportamiento que debemos o que queremos analizar. Y también el uso de técnicas tradicionales de manejo de restricciones que comúnmente se usan en algoritmos evolutivos para, básicamente, para incluirlas y para incorporarlas para que manejen las restricciones que se tengan en cada conjunto de datos. Bueno, este trabajo fue desarrollado en colaboración con las siguientes personas, Germán González, que es un estudiante de maestría, y bueno, José Ramón Cano, Julián y Salvador, que son unos colegas. Bueno, y pues muchas gracias y quedo atento a preguntas. Vamos a continuar con las preguntas. Vamos para que las escuche. Ok, Cosijopi García le pregunta, doctor Rosales, ¿qué operador utiliza en la parte de recombinación de su algoritmo? En este caso se usa una cruza y una mutación uniforme. En la operador de cruza uniforme, pues simplemente vamos a tener los dos padres y vamos a lanzar, digamos, una máscara con un random, y dependiendo del valor que tome la máscara, pues vamos a tomar el valor de uno u otro padre. Es una cruza uniforme que se usa. Y para el caso de la mutación, pues de manera similar, cada individuo se le lanza pues una probabilidad y digamos, el valor es cambiado por otro valor que es seleccionado usando pues una distribución uniforme. Ok, déjame ver si hay alguien más que tenga preguntas. Bueno, por mientras hay más preguntas, yo le quiero preguntar algo. Yo he trabajado muchos modelos de predicción numérica, entonces yo lo que trato de hacer primero pues es hacer todo el análisis de lo que sería el data mining, y ya luego, bueno, en ese momento cuando nosotros analizamos la predicción numérica de un evento internacional de una puntuación y una ubicación en un ranking, ya después se lo pasamos al PCO. ¿Cree usted que ese tipo de secuenciación de primero la parte de del análisis de los datasets y ya luego un modelo de cómputo evolutivo es la más adecuada, o usted en lo que ha estado investigando sugiere alguna otra? O sea, si primero analizar los datos y luego aplicarle un modelo de computación evolutiva. Sí. Bueno, yo creo que va a depender mucho del problema, ¿no? Pero hacer el análisis de datos primero pues nos serviría para conocer las características de nuestro problema y realmente saber si aventarle un algoritmo evolutivo es conveniente o si lo podemos resolver con una de las técnicas, digamos, tradicionales de optimización y que nos dé, pues, una solución exacta. Entonces, creo que sí, analizar los datos me parece una buena estrategia en miras de conocer ello. Ok. Bueno, vamos a esperar alguna otra pregunta y por mientras todavía tenemos tiempo, no sé si también doctor Alejandro Rosales nos puede comentar algo acerca del evento que va a tener, pues, para promocionarlo un poquito aquí en el espacio. Ah, sí, bueno, ahorita en el CIMAT estamos organizando un evento de ciencia de datos y Big Data, básicamente. Pues bueno, vamos a tener 10 conferencias plenarias
y bueno, dos conferencias magistrales impartidos por colegas de la Universidad de Granada y del INAOE, y bueno, además se van a dar 2 talleres prácticos, uno de Big Data usando Spark y otro de Deep Learning, bueno, ahí con Python. Bueno, ahorita los registros están abiertos en la página de eventos de CIMAT, ahí se puede buscar el taller de Big Data y de Ciencia de Datos y Big Data. Y bueno, Ok. están cordialmente invitados todos a participar. Hay otra pregunta, doctor Alejandro Rosales, para su investigación. Sí, Pregunta José Luis Hernández que en algoritmos que no son evolutivos, ¿cómo se podría hacer esto? Bueno, por ejemplo, un algoritmo aquí que no es evolutivo, que es en este caso el K-means, lo que hacen es una adaptación del K-means tradicional. En el K-means tradicional, pues, ¿qué se hace, no? Inicias con unos centroides de manera aleatoria y, bueno, pues básicamente calculas las distancias de quiénes son los más cercanos y de ahí vas actualizando las posiciones de los centroides y eso los vas haciendo de manera iterativa. En el caso de esta, lo que se hace es forzar a que las restricciones se cumplan. Es decir, de alguna manera va a tratar de ubicar los centroides, bueno, mejor dicho, cuando haga los grupos, va a forzar que aquellos grupos que deben de estar conectados estén en el mismo grupo y de ahí va a complementar digamos, el grupo con aquellos instancias que no se tengan restricciones, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace es tratarse de complementar o mejor dicho, forzar a que se cumplan las restricciones, tratar de encontrar un centroide que satisfagan pues estas restricciones. Y ello se hace pues básicamente cuando se hace, por ejemplo, la actualización del centroide, se busca que la actualización del centroide se hace de manera iterativa buscando que el nuevo punto, las instancias que deben de estar conectadas queden en el mismo conjunto y las instancias que que no deben estar conectadas queden en diferentes conjuntos, que queden distantes. Otras estrategias que se han usado es aprender una función de distancia, básicamente de tal forma que la nueva función de distancia te permita decir que los elementos que deben de estar conectados estén más cercanos y los elementos que no deben estar conectados estén más lejanos. Y eso se hace, bueno, se ha hecho a través de aprendizaje de aprender una función de distancia. Ok. Bueno, ya nada más para terminar, con lo que me decía ¿qué función de similitud usted recomienda, no? Hay muchos autores que manejan Mahalanobis, Minkowski, pero ¿cuál es la que usted recomienda? ¿Qué función de similitud sería la más adecuada? Híjoles, buena pregunta. Pues yo creo que eso es algo muy dependiente del problema, ¿no? Aquí Okay. lo que usamos, pues fue la distancia euclidiana, fue lo que usamos para los experimentos, pero yo creo que va a depender también mucho del problema, ¿no? Ok. Pues no me resta más que agradecerle su participación, muchísimas felicidades, su trabajo, su investigación y pues que nos dé la oportunidad de estar allá en el evento del CIMAT Campus Monterrey o Unidad Monterrey. ¿Vale? Claro, están Bueno, cordialmente invitados. Muchas gracias. sí, doctor Rosales. Bueno, vamos a seguir vamos a tener un receso de tan solo 10 minutos y vamos a retomar las actividades del ENAIC a las 10:30 de la mañana, por favor. Muchas gracias a todos por su participación y muchas gracias por atender este evento que incluye a la red.